amigo, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Lilith. Con este nombre se le conoció a la mujer que se consideró fue la primera esposa de Adán antes de Eva, según las leyendas hebreas. Según estas leyendas, Lilith fue creada como Adán, de la propia tierra. Habitó con Adán en el paraíso. Tuvo grandes diferencias con Adán en pos de su igualdad, diferencias que la llevaron a separarse de Adán y a convertirse en un ente demoníaco. Pero realmente, ¿cómo es esta historia sobre Lilith? Hola amigos, bienvenidos. Lilith fue considerada una demonesa nocturna, un ente asesino de bebés, que en una época muy arcaica fue la primera mujer de Adán antes que Eva. Según las leyendas hebreas, Lilith tuvo descendencia con Adán. Pero ¿quién fue Lilith? ¿De dónde surgió este sorprendente personaje? Para conocer acerca de este misterio, debemos hacer una revisión de algunos textos hebreos y mesopotámicos, que nos remontarán cientos de miles de años atrás. Lilith es un personaje legendario de tipo demoníaco perteneciente al folclore y las leyendas judías. Se le considera como una demonia, asesina de bebés y un ente nocturno que atormenta a los hombres. Fue considerada como la primera esposa de Adán, antes que Eva, por muchos rabinos judíos. Pero ¿de dónde provienen las referencias acerca de la leyenda conocida sobre Lilith? Para conocer sobre las referencias sobre la leyenda de Lilith, debemos acercarnos a los textos hebreos, empezando por los textos que más fácil tenemos a nuestro alcance. Estos textos los encontramos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Mucho se ha especulado de que la Biblia nos da una sola referencia con respecto a Lilith, única referencia que encontraríamos en el Antiguo Testamento bíblico, que sería el Tanaj de los judíos. Esta presunta referencia la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 34, versículo 14. Esta referencia es ambigua, ya que varía de acuerdo al traductor bíblico, así que en cada Biblia varía la presunta mención de Lilith, siendo más recurrente la no mención de este nombre en la gran mayoría de las versiones bíblicas existentes. En una de las versiones bíblicas donde se menciona el nombre de Lilith propiamente dicho es en la Biblia llamada la Biblia de Jerusalén, en el libro de Isaías capítulo 34 versículo 14 de la siguiente manera literal: los gatos salvajes se juntarán con las hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. Como nos podemos dar cuenta, esta versión bíblica nos menciona propiamente el nombre de Lilith, pero también otras pocas versiones bíblicas también lo hacen. Tal es el caso de las versiones bíblicas como la palabra España y la palabra Hispanoamérica. La gran mayoría de versiones bíblicas no nos mencionan el nombre de Lilith, así que en lugar de la palabra Lilith encontramos palabras tales como el monstruo nocturno, el fantasma, las aves nocturnas, las criaturas de la noche, la lechuza o el animal nocturno. Como nos podemos dar cuenta, los traductores bíblicos no se ponen de acuerdo, puesto que cada traductor traduce la palabra y la interpreta a su manera. Lo único en que los traductores se ponen de acuerdo es en el sentido nocturno de la palabra. La palabra o nombre Lilith pertenece al hebreo y es una derivación de otra palabra hebrea, Layu o Laila, que significa noche. Es por este motivo que los traductores concuerdan en una entidad nocturna, ya sea sobrenatural o natural. Pero esta palabra Lilith también deriva del lenguaje mesopotámico, en especial del asirio babilónico, de donde lo adoptaron los judíos. Así que Lilith viene del asirio babilónico Lilitu, que significa demonio femenino o espíritu del viento. En la versión bíblica de la Vulgata latina, en el mismo capítulo y el versículo de Isaías examinado anteriormente, no nos menciona el nombre de Lilith, ni de los seres nocturnos mencionados anteriormente.
Esta vez el traductor de la Vulgata nos menciona un nombre demoníaco, perteneciente a la cultura grecorromana. Este demonio es conocido como la Lamia. Este pasaje bíblico de Isaías, del capítulo 34, versículo 14 de la Vulgata, nos menciona lo siguiente: y se encontraron allí los demonios o seres malignos con los onocentauros, y gritarán unos contra otros los sátiros. Allí se acostará la Lamia y encontrará su reposo. La Vulgata latina, así como la Reina Valera antigua, entre otras Biblias, nos mencionan, en vez de Lilith o algunas entidades nocturnas mencionadas anteriormente, a la demonia grecorromana o grecolatina llamada Lamia, que comparte ciertas características con Lilith. Lamia es una demonia asustaníños y una seductora nocturna terrible. Por esto es también considerada un sucubo. El historiador Diodoro Sículo nos menciona cómo Lamia era una hermosa mujer, hija de Belo, que fue reina de Libia. Lamia tuvo amoríos con Zeus, por esto Hera, la celosa esposa de Zeus, la convirtió en un monstruo y mató a sus hijos, condenándola a nunca cerrar los ojos, para que siempre tuviera presente la imagen de sus hijos muertos. Luego Zeus se compadeció y le otorgó el don de extraerse los ojos para que pudiera descansar. Desde entonces Lamia devora a los hijos de las madres mortales. Este mito de Lamia en cierto sentido es parecido al de Lilith. Por eso es muy posible que una equivalencia de Lilith sea la demonia Lamia, cosa que algunos traductores bíblicos comprendían y simplemente la quisieron agregar a la traducción que realizaron en el pasaje bíblico en mención. La Biblia como tal nos da una referencia poco clara y oscura sobre Lilith, que nos deja aún sin saber si la mención de dicha demonia en la Biblia es real o no, dado las interpretaciones diferentes de los traductores bíblicos. Bueno, pero ¿cómo se desarrolló la leyenda de Lilith y cuáles son las fuentes? Para esto inicialmente recurrimos al Génesis Rabba. El Génesis Rabba es un texto religioso escrito entre 300 y 500 después de Cristo. Es un Midrash, es decir, un texto con comentarios de los rabinos que buscan explicar para una mejor comprensión los diferentes pasajes del Tanaj, en este caso del Génesis bíblico. Estos escritos nos mencionan sobre la soledad inicial de Adán al ser creado y de cómo Adán pide una compañera a Dios. Así que parte del Génesis Rabba nos menciona lo siguiente: Dios hizo que Adán diese nombre a todos los animales, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante él en parejas, Adán, que era ya como un hombre de 20 años, se sintió celoso de sus amores, y aunque trató de acoplarse con cada hembra por turno, no encontró satisfacción en el acto. Por consiguiente, exclamó: todas las criaturas menos yo tienen la compañera adecuada, y rogó a Dios que remediara esa injusticia. Este pasaje también lo podemos encontrar en la Biblia, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, donde se omite el apareamiento de Adán con los animales. Según cuentan las leyendas hebreas, Dios vio la tristeza de Adán y entonces creó a Lilith, según lo narrado por los rabinos, del polvo o lodo, como fue creado Adán. Otras leyendas nos dicen que Lilith fue creada de la inmundicia. La leyenda como tal sobre la vida de Lilith la podemos encontrar a partir de un texto conocido como el Yalkut Reubeni, que es una colección de midrases del siglo XVII después de Cristo, realizada por el rabino Reuben Oshke Cohen. Este texto nos menciona lo siguiente con respecto a Lilith. Entonces Dios creó a Lilith, la primera mujer, como había creado a Adán, salvo que utilizó inmundicia y sedimento en vez de polvo puro. De la unión de Adán con esta demonia y con otra como ella llamada Naama, hermana de Tubal-Caín, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía infestan a la humanidad. Muchas generaciones después, Lilith y Naama se presentaron ante el tribunal de Salomón,
disfrazadas como rameras de Jerusalén. Continuando con la leyenda, recurrimos a un texto conocido como el alfabeto de Ben Sira, texto escrito entre el 700 y 1000 después de Cristo. La autoría de este texto se le atribuye a un judío helenístico que vivió en el siglo II a.C., conocido como Ben Sira. Este texto nos menciona lo siguiente sobre la leyenda de Lilith. Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo, y por consiguiente soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilith, airada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y lo abandonó. Adán se quejó a Dios: me ha abandonado mi compañera. Inmediatamente Dios envió a los ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, para que llevaran a Lilith de vuelta. La encontraron junto al Mar Rojo, región que abunda en demonios laxivos, con los cuales dio a luz a los Lilín, a razón de más de 100 por día. Vuelve a Adán sin demora, le dijeron los ángeles, o si no te ahogaremos. Lilith preguntó: ¿cómo puedo volver a Adán y vivir como una ama de casa honesta después de mi estada junto al Mar Rojo? Morirás si te niegas, replicaron ellos. ¿Cómo puedo morir?, volvió a preguntar Lilith, cuando Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos, de los niños hasta el 8º día de vida, el de la circuncisión, y de las niñas hasta el 20º día. No obstante, si alguna vez veo vuestros 3 nombres o vuestra semejanza exhibidos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonarlo. Los ángeles accedieron, pero Dios castigó a Lilith, haciendo que un centenar de sus hijos demonios perecieran a diario. Y si ella no podía matar a un infante humano a causa del amuleto angélico, se volvía con rencor contra los suyos. Este, como tal, sería el mito o la leyenda de Lilith, la primera esposa de Adán. Estas leyendas hebreas nos mencionan cómo Lilith fue creada como Adán, es decir, del lodo, o el polvo, o de la tierra. Pero por ser de naturaleza no sumisa y por haberse convertido después del abandono de Adán en una demonia vampírica asesina de bebés, se nombra como fue hecha de la inmundicia. Pero la realidad es que fue formada como Adán, del lodo de la tierra. La leyenda nos menciona cómo había otra demonia llamada Naama. Esta demonia también pertenece a las leyendas y folclore judío. El libro del Zohar nos cuenta cómo Naama es la madre de los demonios, la gran seductora tanto de hombres como de espíritus y demonios. Naama es un sucubo que también ataca a los niños con la epilepsia. Según la leyenda, también tuvo amoríos con Adán, con el cual tuvo seres demoníacos. Los textos nos mencionan cómo Adán y Lilith nunca se entendieron, ya que Adán quería someter a Lilith, pensando ser superior por ser la imagen de Dios, cosa con la cual Lilith nunca estuvo de acuerdo. Cuando Adán quería acostarse con Lilith, quería que ella se hiciese debajo, mas Lilith consideraba esta posición ofensiva, hasta que Lilith se rehusó a tomar esta pose y le dijo a Adán que porque ella tenía que acostarse debajo si ambos eran iguales, puesto que los dos fueron creados del polvo. Adán trató de obligarla por la fuerza, alegando que él había sido hecho a imagen y semejanza de Dios y que no tenía por qué rebajarse a su nivel, puesto que ella era una criatura más que Dios había creado para ayudarle. Dado el momento, Lilith se enfada y pronuncia el nombre prohibido y sagrado de Dios, nombre que, según cuentan algunas versiones de la leyenda, había obtenido de la propia boca del Creador, en un momento en que éste fue seducido por la hermosura de Lilith. El nombre sagrado que Lilith pronunció, según algunos estudiosos del tema, fue Yod He Vav He,
que sería una forma del nombre de Dios, que transliterado a nuestro idioma sería YHWH o YHWH, letras que se refieren a Yahvé. Al pronunciar el nombre sagrado de Dios, Lilith voló y se alejó, llegando al Mar Rojo. Adán más tarde se queja ante Dios por el abandono de Lilith, y éste envía a 3 ángeles en su búsqueda, ángeles llamados Senoi, Sansenoi y Semangelov, cuyos nombres no tienen significados o son demasiado inseguros, pero es posible que sean los 3 arcángeles más importantes y conocidos al servicio de Yahvé. Estos serían San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los 3 únicos arcángeles mencionados en la Biblia. Luego, después de un fuerte cruce de palabras entre los ángeles y Lilith, donde los ángeles amenazan con matarla si no vuelve al lado de Adán, Lilith insiste en no regresar, después de argumentar que no desea ser la sirvienta de Adán. Luego Lilith menciona de manera extraña y poco entendible cómo fue creada por Dios para dar enfermedad a los niños y matarlos según sus días de nacimiento. Lilith llega a un acuerdo con los ángeles, donde ella no tocará a los niños que lleven la marca de los ángeles, sus nombres o apariencia. ¿Será posible encontrar algo en la Biblia que nos indique sobre la creación de Lilith? La única posible mención en la Biblia sobre Lilith solo se da en el libro de Isaías, en el capítulo 34, verso 14, analizado anteriormente, y todo depende de la traducción bíblica. Pero según algunos estudiosos, en el libro del Génesis bíblico puede haber un indicio del nacimiento de Lilith. Esta posible mención indirecta de otra mujer diferente a Eva la podemos encontrar en el capítulo 1 del libro del Génesis, en el versículo 26 al 28, y nos lo menciona de la siguiente manera: y por fin dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y domine a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a las bestias, y a toda la tierra, y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, los creó varón y hembra, y les echó Dios su bendición, y dijo, creced y multiplicaos, y henchid la tierra, y enseñoreaos de ella, y dominar a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Muchos expertos aseguran que en este pasaje bíblico se menciona de la creación de una hembra diferente antes que Eva, pues en el verso 27 menciona, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Después de esta frase, Dios les dice que se multipliquen, y Dios sigue hablando para más de una persona. Según los estudios realizados, este texto que acabamos de citar realmente nos menciona sobre la creación de la primera mujer, que fue Lilith, ya que es en el capítulo 2 donde se menciona sobre la creación de Eva, de una costilla de Adán. Realmente lo que nos menciona la Biblia en este pasaje puede ser la creación de Adán junto con Lilith, pero también este pasaje bíblico se puede interpretar como la creación de varios homínidos anteriores, y pudiera ser la representación bíblica de lo mencionado en un poema mesopotámico, en lengua acadia, conocido como el poema de Atrahasis, donde se menciona cómo 2 dioses crearon 7 hombres y 7 mujeres que empezarían a poblar la tierra. Pero sin duda alguna, este texto acabado de analizar también puede representar la creación de la primera mujer, de Adán, antes que Eva, a Lilith. Sin embargo, también se puede pensar en 2 versiones de la creación del hombre, contenidas en la Biblia. Las leyendas nos cuentan cómo Lilith, después de que abandonó a Adán, se convierte en un ente demoníaco nocturno, que atacaba a los bebés y a los hombres indefensos en las noches, en que están solos, chupándole la sangre y usando su semen para crear más demonios. Se cuenta cómo Lilith, cuando llegó al Mar Rojo, se apareó con todos los demonios que se encontraban allí, y con ellos tuvo a los demonios llamados Lilín.
demonios errantes vampíricos femeninos tipo sucubo, equivalentes a los demonios Lilú de origen mesopotámico. El Zohar es un libro tipo midrash cabalístico, escrito inicialmente por el rabino Shimon Bar Yochai, cuyo origen se remonta al siglo II después de Cristo, y cuya versión más completa se remonta al año 1286 después de Cristo, escrita por el rabino Moshe ben Zen Tov de León. El Zohar también nos menciona sobre la demonia Lilith lo siguiente: la Lilith original, que estuvo con él y concibió de él, pero sin embargo hasta entonces ella no fue una ayuda para él, como está escrito, pero para Adán no se encontró ayuda apropiada. La falta de castidad es Lilith, la madre de los de la multitud mezclada. Ella fue la madre de los demonios, es decir, Naama, siendo el hado de Caín, y es ella quien, en compañía de Lilith, trajo epilepsia a los niños. Estas y otras menciones sobre Lilith las encontramos en el Zohar. Pero ¿cuál sería el verdadero origen de la leyenda hebrea de Lilith? Según parece, el origen de Lilith se encuentra en la antigua cultura mesopotámica, y es muy posible que los judíos la hayan tomado de allí de dos formas. La primera, los judíos son los descendientes de los sumerios, así que es muy posible que hayan traído esta leyenda consigo cuando un grupo dirigido por Abraham se marchó de las tierras sumerias en Mesopotamia hacia el año 2004 a.C. Y la segunda posibilidad es que la hayan adoptado durante el cautiverio que sufrieron en Babilonia hacia el año 586 hasta el 537 a.C. Pero si los antiguos hebreos adoptaron esta leyenda de Mesopotamia, como muchas otras que encontramos en el libro del Génesis de la Biblia, pero ¿cuál sería la demonia mesopotámica relacionada o equivalente de la Lilith judaica? Algunos estudiosos del tema han relacionado a Lilith con una diosa mesopotámica, diosa conocida por los sumerios como Inanna y por los acadios como Ishtar. Es una diosa conocida como la diosa del amor y la guerra, y según algunos estudiosos, esta divinidad mesopotámica es la misma Lilith. Pero la realidad es que Ishtar está muy lejos de ser la Lilith judaica. Lilith e Inanna tienen varias diferencias que la separan, diferencias tales como: Lilith, según las leyendas hebreas, fue creada del mismo modo que Adán, es decir, del barro, de la tierra, mientras que Inanna o Ishtar fue hija de dos dioses, Anunnakis. Su padre fue el dios Sin, dios de la luna, y su madre fue la diosa Ningal. Lilith fue una demonia que acechaba a las mujeres en embarazo y estrangulaba a los bebés nacidos de ellas, mientras que a Ishtar nunca en la mitología mesopotámica se le ha vinculado con la muerte de los bebés recién nacidos. A Lilith se le acusa de ser un sucubo, de acechar a los hombres en las noches, de beber su sangre y de robar su semen para crear más demonios, mientras que de Inanna en la mitología mesopotámica no se menciona que sea un sucubo o un ente nocturno que ataca a los hombres en las noches y roba su semen, aunque se considera a Ishtar como un amante terrible que provocó la ruina de sus amantes, ya que la mitología mesopotámica nos cuenta cómo provocó la muerte del dios pastor Dumuzi, la ruina del jardinero Shukaletuda, la muerte o ruina del pastor que le daba tortas, del león, del caballo y del pájaro rabilargo. También Ishtar intentó seducir a Gilgamesh, pero este no le hizo caso, ya que él sabía la ruina que caía sobre los amantes que ella llegaba a tener. Esto es lo que nos menciona propiamente la mitología mesopotámica, los mitos sumerios y acadios, sobre los amores de Inanna, que no se parecen al actuar de un sucubo. Así que estas características y algunas otras nos dicen que Inanna no es Lilith. Pero si Ishtar no es el equivalente mesopotámico de Lilith, entonces ¿qué entidad puede ser? En Mesopotamia, dentro de sus mitos, existió una demoniesa con características similares a Lilith. Esta demoniesa es conocida como la terrible Lamashtu. Lamashtu es realmente la equivalente mesopotámica de Lilith hebrea, ya que a ambas entidades las unen ciertas características que las emparentan. Lamashtu fue hija del padre de los dioses, Anu,
y esposa del demonio llamado Pazuzu. Lamashtu actuó según su parecer, sin seguir las normas de los dioses. Fue acusada por los mesopotámicos de ser una diosa demoniesa que acecha a las mujeres embarazadas, causante de abortos, asesina de niños lactantes, donde se nutría de su sangre pura. También se regocijaba comiendo su carne y la carne de los hombres a los cuales atacaba. También se menciona que fue la madre de muchos demonios. Los mesopotámicos tenían su forma de defenderse de esta demonia, forma muy similar a como los hebreos se defendían de las acechanzas de Lilith. Los hebreos, para repeler los ataques de Lilith, usaban amuletos, como collares en los cuellos de los bebés, con los nombres de los 3 ángeles que le fueron a buscar al Mar Muerto: Senoi, Sansenoi y Semangelov. También se escribían estos 3 nombres encerrados en un círculo dibujado con carbón en las puertas de las casas donde se encontraba el bebé, o se usaban amuletos con estatuillas semejantes a los 3 ángeles. También se cuenta cómo se escribía la siguiente frase en la puerta: Adán y Eva, fuera Lilith. En Mesopotamia, sus pobladores se defendían de las acechanzas de Lamashtu usando un amuleto con la forma del demonio y esposo de Lamashtu, llamado Pazuzu, cuya cabeza era de bronce, ya que se creía que solo Pazuzu, su propio esposo, podía controlarla. Este amuleto lo portaban las mujeres embarazadas, los bebés lactantes y hasta los hombres temerosos de un ataque. También se colocaba una placa de bronce o de piedra con relieve en la puerta de la casa o en el interior de la vivienda, con la cabeza o imagen de Pazuzu en la parte superior, placa con la cual se pretendía mandar de nuevo a Lamashtu al inframundo. Como nos podemos dar cuenta, Lilith puede ser la misma Lamashtu mesopotámica, ya que las unen varias características, así que es posible que los antiguos hebreos hayan traído de su lugar de origen, el país de Sumeria, ya desaparecido, y que se localizaba al sur de Mesopotamia, a esta diosa demonia Lamashtu. Los sumerios la conocían con el nombre sumerio de Dime, cuyas características cambiaron un poco en el voz a voz durante casi 2000 años. Los hebreos descendientes de los sumerios cambiaron su lenguaje, pasando del sumerio al hebreo, y con este cambio se cambió el nombre de la demonia Lamashtu, o Dime, al nombre de Lilith. ¿Será posible que Lilith fuera la primera mujer de Adán antes que Eva? ¿Será que el dios Enki, el creador de Adán, haya creado una primera entidad femenina para su hijo Adán, que fue todo un fracaso? De esto nada nos cuentan los mitos mesopotámicos, mitos que posiblemente se han perdido en la historia. Lo que sí es cierto es que este fracaso de Lilith con Adán dio paso a la formación de nuestra primera madre, de la madre generadora de toda la humanidad actual, Eva.